Biografía de Albert Einstein. Biografía 54x60. 381 Alfred Kleiner, informe al claustro docente, 4 de marzo de 1909. 382 Einstein a Jacob Lau, 19 de mayo de 1909. 383 Einstein, versos en el álbum de Anna Schmidt, agosto de 1899, PAE 1. 49. 384 Einstein a Anna Meyer Schmidt, 12 de mayo de 1909. 385 Mileva Marika Georg Meyer, 23 de mayo de 1909. Einstein a Georg Meyer, 7 de junio de 1909. Einstein a Erika Schairer Meyer, 27 de julio de 1951. Igfield y Carter, p. 125. Oberville, p. 164. 386 Mileva Marika Helene Savik, finales de 1909, 3 de septiembre de 1909, en Popovic, pp. 26, 27. 387 Selig, 1956 a, p. 92. Dukas y Othman, pp. 5, 7. 388 Einstein a Arnold Sommerfeld, 14 de enero de 1908. Agradezco a Douglas Stone, de Yale, que me ayudara con los primeros trabajos de Einstein sobre los cuantos. 389 Conferencia de Einstein en Salzburgo, sobre el desarrollo de nuestra visión acerca de la naturaleza y la constitución de la radiación, 21 de septiembre de 1909, PAE 2. 60. Schilp, p. 154. Armin Ehrman, The Genesis of the Quantum Theory, Mid Press, Cambridge, Ma, 1971, pp. 66, 69. 390 Einstein a Arnold Sommerfeld, julio de 1910. Como comentaría jocosamente Vanesh Othman, amigo de Einstein, en The Strange Story of the Quantum, Dover, Nueva York, 1959. No podían sino hacer de tripas corazón y andar por ahí con rostro desolado quejándose tristemente de que los lunes, miércoles y viernes debían contemplar la luz como onda, y los martes, jueves y sábados, como partícula. Los domingos simplemente rezaban. 391 Debate posterior a la conferencia de Salzburgo del 21 de septiembre de 1909, PAE 2. 61. 392 Einstein a Jacob Lau, 4 y 11 de noviembre de 1910. 393 Einstein a Heinrich Zanger, 20 de mayo de 1912. 394 La obra mejor y más original sobre la influencia de Duhem en el pensamiento de Einstein es la de Don Howard. B.A.S. Howard, 1990 a 2004. 395 Friedrich Adler a Victor Adler, 28 de octubre de 1909, en Flushing, p. 258. 396 Ibid, p. 97. 397 Ibid, p. 113. 398 Ibid, pp. 99, 104. Brian, 1996, p. 76. 399 Ibid, p. 102. Einstein a Arnold Sommerfeld, 19 de enero de 1909. 400 Oberville, p. 185. Miller, 2001, pp. 229, 231. 401 Entrevista a Hans Albert Einstein, Gazette and Daily, York, K., 20 de septiembre de 1948. Selig, 1956 a, p. 104. Igfield y Carter, p. 129. 402 Einstein a Pauline Einstein, 28 de abril de 1910. 403 Petición estudiantil, Universidad de Zurich, 23 de junio de 1910, PAE 5. 210. 404 repetido en clase por Max Planck, Universidad de Columbia, primavera de 1909. País, 1982, p. 192. Flushing, p. 271. 405 Einstein a Jacob Lau, 27 de agosto y 11 de octubre de 1910. Conde Carl von Sturck a Einstein, 13 de enero de 1911. Frank, 1947, pp. 98, 101. Clark, pp. 172, 176. Flushing, pp. 271, 273. País, 1982, p. 192. 406 Frank, 1947, p. 104.
Frank sostiene que la visita fue en 1913, pero en realidad fue en septiembre de 1910, cuando Einstein estaba en Viena para su entrevista oficial de cara a conseguir el puesto de profesor en Praga. 407 Einstein a Enrique Lorentz, 27 de enero de 1911. 408 Einstein a Jacob Lau, 19 de mayo de 1909. 409 Einstein a Enrique Lorentz, 15 de febrero de 1911. 410 País, 1982, p. 8. Brian, 1996, p. 78. Klein, 1970, p. 303. La descripción de Ehrenfest procede de un borrador de su panegírico de Lorentz. 411 Einstein, discurso ante la tumba de Lorentz 1928, en Einstein, 1954, p. 73. Einstein, mensaje en el centenario del nacimiento de Lorentz 1953, Ibid. Véase también Bucky, p. 114. 412 Mileva Marika Helene Savic, enero de 1911, en Popovic, p. 30. Einstein a Heinrich Zanger, 7 de abril de 1911. 413 Frank, 1947, p. 98. 414 Max Brod, The Redemption of Tycho Brahe, Knopf, Nueva York, 1928. Selig, 1956 a, p. 121. Clark, p. 179. Y Hitfield y Carter, p. 138. 415 Einstein a Paul Ehrenfest, 26 de enero y 12 de febrero de 1912. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 780 preparado por Patricio Barros 416 Einstein, Paul Ehrenfest. In Memoriam, escrito en 1934 para un almanaque de Leiden y reeditado en Einstein, 1950 a, p. 132. 417 Klein, 1970 a, pp. 175, 178. Selig, 1956 a, p. 125. Felsing, p. 294. Clark, p. 194. Brian, 1996, p. 83. Hitfield y Carter, p. 142. 418 Einstein a Paul Ehrenfest, 10 de marzo de 1912. Einstein a Alfred Kleiner, 3 de abril de 1912. Einstein a Paul Ehrenfest, 25 de abril de 1912. Einstein a Heinrich Zanger, 17 de marzo de 1912. Me gustaría verle como mi sucesor aquí. Pero su ateísmo fanático lo hace imposible. La carta de Zanger formaba parte del material divulgado en 2006 y se ha publicado como PAE 5. 374 A en un suplemento al volumen 10. 419 Dirk van Delft, Albert Einstein in Leiden, Physics Today, abril de 2006, p. 57. 420 Einstein a Heinrich Zanger, 7 de noviembre de 1911. 421 Invitación de Ernest Solvay, 9 de junio de 1911, PAE 5. 269. Einstein a Michele Besso, 11 de septiembre y 21 de octubre de 1911. 422 Einstein, sobre el estado actual del problema de los calores específicos, 3 de noviembre de 1911, PAE 3. 26. La cita sobre lo que existe realmente en la naturaleza aparece en la página 421 de la traducción inglesa del volumen 3. 423 Debate posterior a la conferencia de Einstein, 3 de noviembre de 1911, PAE 3. 27. 424 Einstein a Heinrich Zanger, 7 y 15 de noviembre de 1911. 425 Einstein a Michele Besso, 26 de diciembre de 1911. 426 Bernstein, 1996 b, p. 125. 427 Einstein a Heinrich Zanger, 7 de noviembre de 1911. 428 Einstein a Marie Curie, 23 de noviembre de 1911, esta carta está incluida al principio de PAE, volumen 8, y no en el volumen 5, donde le habría correspondido cronológicamente si la carta hubiera estado disponible cuando este se publicó. 429 Mileva Marika Einstein, 4 de octubre de 1911. 430 Oberville, p. 201. La cita de Einstein procede de una carta a Carl Selig, 5 de mayo de 1952.
431 Reiser, p. 126. 432 Ziegfeld y Carter, p. 145. 433 Einstein a Elsa Einstein Lowenthal, 30 de abril de 1912. Con respecto al hecho de que ella conservara las cartas, PAE 5. 389, edición en alemán, nota 12. 434 Einstein a Elsa Einstein, 30 de abril de 1912. Cuaderno improvisado de Einstein, PAE 3, edición en alemán, apéndice A. PAE 5. 389, edición en alemán, nota 4. 435 Einstein a Elsa Einstein, 7 y 12 de mayo de 1912. 436 Einstein a Michele Besso, 13 de mayo de 1911. Einstein a Hans Tanner, 24 de abril de 1911. Einstein a Alfred y Clara Stern, 17 de marzo de 1912. 437 Mileva Marika Helene Savic, diciembre de 1912, en Popovic, p. 106. 438 Willem Julius a Einstein, 17 de septiembre de 1911. Einstein a Willem Julius, 22 de septiembre de 1911. 439 Heinrich Zanger a Ludwig Forrer, 9 de octubre de 1911. PAE 5. 291, edición en alemán, nota 2. PAE 5. 305, edición en alemán, nota 2. 440 Einstein a Heinrich Zanger, 15 de noviembre de 1911. 441 Einstein a Willem Julius, 16 de noviembre de 1911. 442 Marie Curie, carta de recomendación, 17 de noviembre de 1911. Selig, 1956 a, p. 134. Felsing, p. 291. PAE 5. 308, edición en alemán, nota 3. 443 Henri Poincaré, carta de recomendación, noviembre de 1911. Selig, 1956 a, p. 135. Galison, p. 300. Felsing, p. 291. PAE 5. 308, edición en alemán, nota 3. 444 Einstein a Alfred y Clara Stern, 2 de febrero de 1912. 445 artículos publicados en el semanario Montagsrevue, de Viena, el 19 de julio de 1912, y en Prager Tagblatt, de Praga, el 26 de mayo y el 5 de agosto de 1912. PAE 5. 414, edición en alemán, notas 2, 3 y 11. Declaración de Einstein, 3 de agosto de 1912. 446 Einstein a Ludwig Opf, 12 de junio de 1912. 447 Oberville, pp. 234, 243. Ziegfeld y Carter, p. 153. Selig, 1956 a, p. 112. 448 en una carta de Einstein a Elsa Einstein, del 30 de julio de 1914, este recuerda cómo ella se había mofado de él por haber incluido su nueva dirección en la misma carta, del 7 de mayo de 1912, en la que le decía que debían dejar de escribirse. 449 Einstein a Elsa Einstein, c. 14 de marzo de 1913. 450 Einstein a Elsa Einstein, 23 de marzo de 1913. 451 Selig, 1956 a, p. 244. Levenson, p. 2. PAE 5. 451, edición en alemán, nota 2. Clark, p. 213. Oberville, p. 248. Felsing, p. 329. Los editores de PAE usan el pañuelo blanco, basándose en una carta de la hija de Nernst, mientras que otras versiones usan la rosa roja, basándose en el relato que le hicieron a Selig. 452 Max Planck, Walter Nernst, Heinrich Rubens y Emil Warburg a la Academia Prusiana, 12 de junio de 1913, PAE 5. 445. 453 Selig, 1956 a, p. 148. 454 Einstein a Jacob Lau, 22 de julio de 1913. 455 Einstein a Paul Ehrenfest, finales de noviembre de 1913. 456 Einstein a Henri Lorentz, 14 de agosto de 1913. 457 Einstein a Heinrich Zanger, 27 de junio de 1914, PAE 8.
5A, divulgada en 2006 y publicada como suplemento a PAE Volumen 10. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 781 preparado por Patricio Barros 458 Einstein a Elsa Einstein, 14 y 19 de julio, antes del 24 de julio, y 13 de agosto de 1913. 459 Einstein a Elsa Einstein, después del 11 de agosto de 1913. 460 Einstein a Elsa Einstein, después del 11 de agosto, y 11 de agosto de 1913. 461 Eve Curie, Madame Curie, Doubleday, Nueva York, 1937, p. 284. Felsing, p. 325. Igfield y Carter, p. 157. 462 El bautismo tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás de Novi Sad el 21 de septiembre de 1913. Hans Albert Einstein Adolf Kustik, 5 de noviembre de 1970. Elizabeth Einstein, p. 97. Igfield y Carter, p. 159. Oberville, p. 255. Einstein Heinrich Zanger, 20 de septiembre de 1913. Selig, 1956 a, p. 113. 463 Einstein a Elsa Einstein, 10 de octubre de 1913. 464 Einstein a Elsa Einstein, 16 de octubre de 1913. 465 Einstein a Elsa Einstein, antes del 2 de diciembre de 1913. 466 Einstein a Elsa Einstein, después del 21 de diciembre y 11 de agosto de 1913. 467 Einstein a Elsa Einstein, después del 21 de diciembre de 1913. 468 Einstein a Elsa Einstein, después del 11 de febrero de 1914. Diario de Lisbeth Hurwitz, citado en Oberville, p. 265. 469 Marianov, p. 1. Einstein a Mileva Marik, 2 de abril de 1914. 470 Einstein a Paul Ehrenfest, c. 10 de abril de 1914. Paul Ehrenfest a Einstein, c. 10 de abril de 1914. Igfield y Carter, p. 167. 471 Vitrow, p. 20. 472 Einstein a Heinrich Zanger, 27 de junio de 1914, PAE 8. 16A, divulgada en 2006 y publicada en un suplemento al volumen 10. 473 Einstein, comunicado a Mileva Marik, c. 18 de julio de 1914, PAE 8. 22. Véase también en apéndice, PAE 86, edición en alemán, p. 1. 032, un comunicado de Anna Bessow-Winteler a Heinrich Zanger, de marzo de 1918, sobre la separación de Einstein. 474 Einstein a Mileva Marik, c. 18 de julio y 18 de julio de 1914. 475 PAE 8A. 26, edición en alemán, nota 3. Comunicado de Anna Bessow-Winteler a Heinrich Zanger, marzo de 1918, PAE 8B, edición en alemán, p. 1. 032. Oberville, p. 268. 476 Einstein a Elsa Einstein, 26 de julio de 1914. 477 Einstein a Elsa Einstein, después del 26 de julio de 1914. 478 Einstein a Elsa Einstein, 30 de julio de 1914, 2 cartas. Michele Besso a Einstein, 17 de enero de 1928, recordando la separación. País, 1982, p. 242. Felsing, p. 338. 479 Einstein a Elsa Einstein, después del 3 de agosto de 1914. 480 Einstein a Mileva Marik, 15 de septiembre de 1914, que contiene la ponzoñosa acusación. Muchas otras cartas de 1914 detallan su lucha por el dinero, los muebles y la relación con sus hijos. 481 Rennie Sauer 2006, p. 117. 482 La descripción del principio de equivalencia sigue la formulación que empleó Einstein en su artículo para el anuario de 1907 y su exhaustivo trabajo sobre la relatividad general de 1916. Más adelante se modificaría ligeramente. Véase también Einstein, Ideas y métodos fundamentales de la teoría de la relatividad, 1920, borrador inédito de un artículo para la revista Nature, PAE 7.
31. Parte de este capítulo se basa en una tesis de uno de los editores del Einstein Papers Project. Jeroen van Dongen, Einstein's Unification. General Relativity and the Quest for Mathematical Naturalness, 2002. Van Dongen me facilitó una copia de la tesis, además de orientarme y revisar el texto del capítulo, que se inspira también en las investigaciones de otros eruditos que han estudiado el trabajo de Einstein sobre la relatividad general. Agradezco a Van Dongen y a otros que se reunieran conmigo y me ayudaran en la redacción de este capítulo. Entre ellos, Tilman Sauer, Jürgen Renn, John D. Norton y Michel Hansen. El capítulo se basa tanto en su trabajo como en el de John Stachel, todos los cuales aparecen enumerados en la bibliografía. 483 Einstein, la velocidad de la luz y la estática del campo gravitatorio, Annalen der Physik, febrero de 1912, PAE 4. 3. Einstein, 1922 c. Hansen, 2004, p. 9. En sus artículos de 1907 y 1911, Einstein lo denomina hipótesis de equivalencia, pero luego, en el artículo de 1912, la eleva a la categoría de principio, o a equivalence princip. 484 Einstein, sobre la influencia de la gravitación en la propagación de la luz, Annalen der Physik, 21 de julio de 1911, PAE 3. 23. 485 Einstein a Erwin Freundlich, 1 de septiembre de 1911. 486 Stachel, 1989 b. 487 Registros y transcripciones de notas, PAE 1. 25. Adolf Hurwitz a Hermann Bleuler, 27 de julio de 1900, PAE 1. 67. Einstein a Mileva Marik, 28 de diciembre de 1901. 488 Felsing, p. 314. País, 1982, p. 212. 489 Ardle, p. 13. 490 Einstein a Arnold Sommerfeld, 29 de octubre de 1912. 491 Einstein, prólogo a la edición checa de su libro de divulgación sobre la teoría de la relatividad especial y general, 1923. Véase también. UTF. mff.cuni.cz/relativity/einstein.htm. En él, Einstein escribe: la idea decisiva de la analogía entre la formulación matemática de la teoría y la teoría gaussiana de las superficies no se me ocurrió hasta 1912, a mi regreso a Zúrich, sin que conociera todavía por entonces el trabajo de Riemann, de Riccio de Levi Civita. Fue mi amigo Grossman quien me llamó la atención sobre ello. Y en Einstein, 1922 c me di cuenta de que los fundamentos de la geometría tenían relevancia física. Mi querido amigo el matemático Grossman estaba allí cuando volví de Praga a Zúrich. Gracias a él supe de Ricci, más tarde, de Riemann. 492 Sartori, p. 275. 493 Amir Alcel, Riemann's Metric, en Alcel, 1999, pp. 91, 101. Othman, 1983, pp. 144, 151. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 782 preparado por Patricio Barros 494 Agradezco a Tilman Sauer y Craig Copy su ayuda en este apartado. 495 Hansen, 2002. Greene, 2004, p. 72. 496 Calaprice, p. 9. Flückiger, p. 121. 497 El cuaderno de Zurich está en PAE 4. 10. Puede verse también un facsímil online en Hecho. Piwik Berlin. MPG. De /content /relativity revolution /gnul. Véase también Hansen y Renn. 498 Norton, 2000, p. 147. Véase también Renn y Sauer, 2006, p. 151. Agradezco a Tilman Sauer su revisión de este apartado. 499 en Einstein, cuaderno de Zurich, PAE 4. 10, edición en alemán, p. 39, aparecen las primeras anotaciones de lo que se conocería como el tensor de Einstein. 500 Hay una explicación de este dilema en Renn y Sauer, 1997, pp. 42, 43.
El misterio de por qué Einstein a principios de 1913 no pudo encontrar el tensor gravitatorio correcto, y la cuestión de su conocimiento de las opciones de condiciones de coordenadas, se aborda magníficamente en REN, 2005b, pp. 11-14. Este se basa en las conclusiones de Norton, 1984, al tiempo que sugiere algunas correcciones a estas. 501 Norton, Hansen y Sauer han sugerido que la mala experiencia de Einstein en 1913 al abandonar la estrategia matemática en favor de una física, y el posterior éxito tardío de la estrategia matemática, se reflejan en las opiniones que expresó en su conferencia de 1933 en Oxford, y, asimismo, en el planteamiento que adoptó en las últimas décadas de su vida para encontrar una teoría del campo unificado. 502 Einstein, esbozo en Turf de una teoría de la relatividad generalizada y de una teoría de la gravitación con Marcel Grossman, antes del 28 de mayo de 1913, PAE 4. 13. Hansen, 2004. Hansen y Ren. 503 Einstein a Elsa Einstein, 23 de marzo de 1913. 504 Manuscrito de Einstein y Beso, PAE 4. 14. Hansen, 2002. 505 Einstein, sobre los fundamentos de la teoría de la relatividad general, Annalen der Physik, 6 de marzo de 1918, PAE 7. 4. Puede observarse una vívida explicación del cubo de Newton y de su relación con la relatividad en Greene, 2004, pp. 23-74. Einstein es en buena parte responsable de inferir cómo vería Mach un universo vacío. Véase Norton, 1995 c. Julian Barbour, General Relativity as a Perfectly Machian Theory. Carlo Effer, Einstein's Formulation of Mach's Principle, y Hubert Goenner, Mach's Principle and Theories of Gravity. Están todos ellos en Barbour y Pfister. 506 Hansen, 2002, p. 14. Hansen, 2004, p. 17. Hansen, 2006. Hansen ha realizado un importante trabajo analizando las colaboraciones de Einstein y Beso en 1913. Las reproducciones del manuscrito de Einstein y Beso y de otros documentos relacionados, junto con un ensayo de Hansen acerca de su relevancia, se hallan en un catálogo de 288 páginas de Christie's, que subastó los originales el 4 de octubre de 2002. El manuscrito de Einstein y Beso, de 50 páginas, se vendió por $595,000. Para ver un ejemplo de cómo Einstein rechazaba la sugerencia de Beso de que la métrica de Minkowski en unas coordenadas en rotación no constituía una solución válida a las ecuaciones de campo del Entwurf, y también de cómo Einstein seguía manteniendo que el Entwurf satisfacía de hecho el principio de Mach, véase Einstein a Michele Beso, c. 10 de marzo de 1914. 507 Einstein a Ernst Mach, 25 de junio de 1913. Misner y otros, p. 544. 508 Einstein a Henri Lorentz, 14 de agosto de 1913. Pero 2 días después escribe de nuevo a Lorentz para decirle que ha renunciado a la creencia de que la covariancia resulta imposible. Solo ahora, cuando parece que se ha eliminado esa fea mancha negra, la teoría me resulta placentera. Einstein a Henri Lorentz, 16 de agosto de 1913. 509 El argumento del agujero afirma básicamente que una teoría gravitatoria generalmente covariante sería indeterminista. Las ecuaciones de campo generalmente covariantes no podrían determinar el campo métrico de forma inequívoca. Una especificación plena del campo métrico fuera de una pequeña región que estuviera desprovista de materia, conocida como el agujero, no podría fijar el campo métrico en dicha región. Véase Stachel, 1989b. Norton, 2005b. Hansen, 2004. 510 Einstein a Ludwig, 2 de noviembre de 1913. Véase también Einstein a Paul Ehrenfest, 7 de noviembre de 1913. Es posible demostrar que no pueden existir en absoluto unas ecuaciones generalmente covariantes que determinen el campo completamente a partir del tensor de materia. ¿Podría haber algo más hermoso que esto? ¿Que el hecho de que la especialización necesaria se derive de las leyes de conservación? Así, las leyes de conservación determinan aquellas superficies que, de entre todas las superficies, se verán privilegiadas como superficies de coordenadas. Podemos designar esas superficies privilegiadas como planos, dado que nos quedamos con sustituciones lineales como las únicas que se justifican.
La explicación más clara de Einstein del argumento del agujero está en sobre los fundamentos de la teoría de la relatividad generalizada y la teoría de la gravitación, enero de 1914, PAE 4. 25. 511. Cuando Einstein se presentó en la convocatoria anual de científicos germanoparlantes en septiembre de 1913, el teórico de la gravitación y rival suyo Gustav Mie se alzó para lanzar un enérgico ataque contra él, y posteriormente desató una violenta polémica que exhibiría una hazaña que iría mucho más allá de lo que podían justificar los desacuerdos científicos. Einstein también entabló un encarnizado debate con Max Abraham, cuya teoría gravitatoria había atacado con gran fruición durante todo el año 1912. Informe sobre el Congreso de Viena, 23 de septiembre de 1913, PAE 4. 17. 512. Einstein-Heinrich-Zanger, c. 20 de enero de 1914. 513. Einstein-Heinrich-Zanger, 10 de marzo de 1914. Jürgen Rehn ha señalado que el período 1913-1915 de defensa y perfeccionamiento del Entwurf, aunque no llegó a salvar esa teoría, sí ayudó a Einstein a comprender mejor las dificultades que parecían acosar a los tensores que había explorado en la estrategia matemática. Prácticamente todos los problemas técnicos que había encontrado Einstein en el cuaderno de Zurich con los Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 783 preparado por Patricio Barros. Candidatos derivados del tensor de Riemann se resolvieron de hecho durante ese periodo en el curso de su examen de los problemas asociados a la teoría del Entwurf. Rehn, 2005 b, p. 16. 514. Einstein a Erwin Freundlich, 8 de enero de 1912, mediados de agosto de 1913. Einstein a George Hale, 14 de octubre de 1913. George Hale a Einstein, 8 de noviembre de 1913. 515. Clark, p. 207. 516. Einstein a Erwin Freundlich, 7 de diciembre de 1913. 517. Einstein a Erwin Freundlich, 20 de enero de 1914. 518. Felsing, pp. 356, 357. 519. Einstein a Paul Ehrenfest, 19 de agosto de 1914. 520. Ibid. 521. Einstein a Paolo Estraneo, 7 de enero de 1915. 522. Puede verse una buena descripción de las bases de esta afirmación en Levenson, especialmente en las páginas 60, 65. 523. Elon, pp. 277, 303, 304. 524. Felsing, p. 344. 525. Einstein a Hans Albert Einstein, 25 de enero de 1915. 526. Nathan y Norden, p. 4. Elon, p. 326. También traducido como Manifiesto al Mundo Civilizado. 527. Einstein a Georg Nikolai, 29 de febrero de 1915. El texto completo está en PAE 6. 8, y Nathan y Norden, p. 5. Clark, p. 228, sostiene que parte del texto era del propio Einstein. Véase también Wolf William Zwelzer, de Nikolai Case, Wayne State University Press, Detroit, 1982. Overville, p. 273. Levenson, p. 63. Felsing, pp. 346, 347. Elon, p. 328. 528. Nathan y Norden, p. 9. Overville, pp. 275, 276. Felsing, p. 349. Clark, p. 238. 529. Einstein a Romain Rolland, 15 de septiembre de 1915. PAE 8a. 118, edición en alemán, nota 2. Diario de Romain Rolland, citado en Nathan y Norden, p. 16. Felsing, p. 366. 530. Einstein a Paul Hertz, antes del 8 de octubre de 1915. Paul Hertz a Einstein, 8 de octubre de 1915. Einstein a Paul Hertz, 9 de octubre de 1915. 531. Einstein, mi opinión sobre la guerra, 23 de octubre, 11 de noviembre de 1915, PAE 6. 20. 532. Einstein a Heinrich Zanger, después del 27 de diciembre de 1914, PAE 8. 41a, en el suplemento al volumen 10.
533 Hans Albert Einstein a Einstein, 2 tarjetas postales, antes del 4 de abril de 1915, parte del fideicomiso de correspondencia familiar sellado hasta 2006. PAE 8, 69A, 8, 69B, en el suplemento al volumen 10. 534 Einstein a Hans Albert Einstein, C. 4 de abril de 1915. 535 Einstein a Heinrich Zanger, 16 de julio de 1915. 536 Einstein a Elsa Einstein, 11 de septiembre de 1915. Einstein a Heinrich Zanger, 15 de octubre de 1915. Einstein a Hans Albert Einstein, 4 de noviembre de 1915. Con respecto a la queja de Einstein de que apenas pudo ver a sus hijos durante su visita de septiembre de 1916, véase Einstein a Mileva Marik, 1 de abril de 1916. Espero que esta vez no volverás a ocultarme casi completamente a los chicos. 537 Einstein a Heinrich Zanger, 15 de octubre de 1915. Michele Beso a Einstein, C. 30 de octubre de 1915. 538 Una vez más, me he basado en los trabajos de Jürgen Renn, Tilman Sauer, John Stachel, Michael Hansen y John D. Norton. 539 Ernst Kant, Albert Einstein and the Kaiser Wilhelm Institute for Physics in Berlin, en Rennes, 2005 dpp. 168-170. 540 Wolf-Dieter Metzler, Einstein's Residences in Berlin, en Rennes, 2005 dp. 268. 541 Hansen, 2004, p. 29. 542 Einstein a Heinrich Zanger, 7 de julio, c. 24 de julio de 1915. Einstein a Arnold Sommerfeld, 15 de julio de 1915. 543 Concretamente, la cuestión era si las ecuaciones de campo de Lentworth eran o no invariantes bajo la transformación no autónoma a unas coordenadas en rotación en el caso de la métrica de Minkowski en su forma diagonal estándar. Hansen, 2004, p. 29. 544 Memorando de Michele Beso a Einstein, 28 de agosto de 1913. Hansen, 2002. Norton, 2000, p. 149. Einstein a Erwin Freundlich, 30 de septiembre de 1915. 545 Einstein a Henri Lorentz, 12 de octubre de 1915. Einstein describe sus descubrimientos de octubre de 1915 en una carta posterior a Lorentz y en otra a Arnold Sommerfeld. Einstein a Henri Lorentz, 1 de enero de 1916. El otoño pasado me aguardaban momentos difíciles al tomar conciencia de la inexactitud de las anteriores ecuaciones del campo gravitatorio. Ya había descubierto antes que el movimiento del perihelio de Mercurio arrojaba un resultado demasiado pequeño. Además, encontré que las ecuaciones eran no covariantes para las sustituciones correspondientes a una rotación uniforme del nuevo sistema de referencia. Por último, encontré que la consideración que hice el año pasado sobre la determinación de la función h de Lagrange para el campo gravitatorio resultaba del todo ilusoria en cuanto a que ésta podía modificarse fácilmente de modo que no hubiera que adscribir condiciones restrictivas a h, haciendo posible así elegirla de una forma completamente libre. De ese modo llegué a la convicción de que la introducción de sistemas adaptados no era el camino correcto, y de que era necesario una covariancia de mayor alcance, preferiblemente una covariancia general. Ahora se ha alcanzado la covariancia general, por la que nada se modifica en la consiguiente especialización del marco de referencia. Yo ya había considerado en esencia las actuales ecuaciones hace 3 años junto con Grossman, quien me había llamado la atención sobre el tensor de Riemann. Einstein a Arnold Sommerfeld, 28 de noviembre de 1915. En este último mes he tenido uno de los momentos más estimulantes y agotadores de mi vida y, de hecho, también uno de los Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 784 preparado por Patricio Barros Más fructíferos. Y fue porque me di cuenta de que mis actuales ecuaciones del campo gravitatorio resultaban insostenibles. A ello me llevaron las siguientes indicaciones. 1. Probé que el campo gravitatorio en un sistema en rotación uniforme no satisface las ecuaciones de campo. 2. El movimiento del perihelio de Mercurio daba 18 segundos en lugar de 45 segundos por siglo. 3. Las consideraciones de la covariancia en mi artículo del año pasado no producen la función hamiltoniana h. Cuando se generaliza adecuadamente, esta permite una h arbitraria. De ello se demostraba que la covariancia con respecto a sistemas de coordenadas adaptadas era un fracaso.
546 Norton, 2000, p. 152. 547 Existe una sutil divergencia de opinión entre el grupo de historiadores que se han ocupado del tema de la relatividad general en cuanto al alcance del supuesto paso de Einstein de la estrategia física a la matemática en octubre-noviembre de 1915. John Norton ha afirmado que la nueva táctica de Einstein fue revocar su decisión de 1913 y regresar a una estrategia matemática, haciendo mayor hincapié en un análisis de tensores que produjera una covariancia general. Norton, 2000, p. 151. Del mismo modo, Jeroen van Dongen sostiene que el cambio de táctica estaba claro. Einstein halló de inmediato el camino para salir del lodazal del Entwurf, volvió al requisito matemático de la covariancia general que había abandonado en el cuaderno de Zurich van Dongen, p. 25. Ambos estudiosos citan frases del Einstein de los últimos años en las que afirma que la gran lección que aprendió fue la de confiar en la estrategia matemática. Por otra parte, Jürgen Renn y Michel Hansen sostienen que Norton y van Dongen, y el viejo Einstein en su difusa memoria, exageran ese cambio de estrategia. Las consideraciones físicas siguieron representando un importante papel en el descubrimiento de la teoría definitiva, en 1915. En nuestra reconstrucción, no obstante, Einstein volvió a las ecuaciones de campo generalmente covariantes realizando un importante ajuste a la teoría del Entwurf, una teoría nacida casi íntegramente a partir de consideraciones físicas. El hecho de que las consideraciones matemáticas apuntaran en la misma dirección sin duda inspiraba confianza en que esa fuera la dirección correcta, pero serían las consideraciones físicas, y no las matemáticas las que le guiarían por ese camino. Hansen y Renn p. 13. La cita que empleó en el texto está en la página 10. Asimismo, Hansen 2004, p. 35. Fuera lo que creyera, dijera o escribiera más tarde sobre ello, lo cierto es que Einstein solo descubrió la autopista matemática hacia sus ecuaciones de campo después de haber hallado ya esas ecuaciones al final de un camino de Cairo a través de la física. 548 Einstein a Arnold Sommerfeld, 28 de noviembre de 1915. 549 Einstein, sobre la teoría de la relatividad general, 4 de noviembre de 1915, PAE 6. 21. 550 Einstein a Michele Besso, 17 de noviembre de 1915. Einstein a Arnold Sommerfeld, 28 de noviembre de 1915. 551 Einstein a Hans Albert Einstein, 4 de noviembre de 1915. 552 Einstein a David Hilbert, 7 de noviembre de 1915. 553 Aubervilliers, p. 290. 554 Einstein, sobre la teoría de la relatividad general, apéndice, 11 de noviembre de 1915, PAE 6. 22. Renn y Sauer, 2006, p. 276. País, 1982, p. 252. 555 Einstein a David Hilbert, 12 de noviembre de 1915. 556 Einstein a Hans Albert Einstein, 15 de noviembre de 1915. Einstein a Mileva Marik, 15 de noviembre de 1915. Einstein a Heinrich Zanger, 15 de noviembre de 1915, divulgada en 2006 y publicada en un suplemento al volumen 10. 557 Einstein a David Hilbert, 15 de noviembre de 1915. Biografía generada por Biografías en español.